Y la inflación aumentó en septiembre un 0,7% de acuerdo a la información entregada esta mañana por el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. El índice acumula así con este dato un 3,3% en lo que va del año y un avance de 12 meses de 5,5%, lo que quiere decir que la inflación se está moderando, pero en términos interanuales. Vamos a analizar estos datos con Víctor Martínez, director ejecutivo del Centro de Investigación CIES UDD. Víctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias a ti por invitarme. ¿Sorprende? Esta es la clásica pregunta de los datos económicos, especialmente la inflación, pero ¿sorprendió? Sí, efectivamente hubo una sorpresa porque el mercado esperaba en torno a 0,5, algunos 0,6 más actualizados al final, de variación mensual, y terminó siendo 0,7. Entonces, efectivamente fue una sorpresa al alza. Se esperaba que creciera un poco menos. En ese sentido, por lo menos estamos ya a niveles, no quiero decir normales, pero habituales en términos de la inflación, ¿no? No totalmente distinto a lo que fue el año pasado, cuando las cifras eran bastante más elevadas. O sea, todavía estamos más altos de lo que deberíamos, pero sí estamos muy por debajo de lo que había antes. Recordemos que las variaciones anuales llegaron a ser 13%. Hoy día la variación anual fue 5,1%. Entonces, claramente está por debajo, pero aún le falta un tramo para la convergencia y la estabilización de la normalización del índice. Septiembre, ¿qué explica este dato de inflación? Pero también haciendo el punto de que septiembre generalmente hay alza en algunos productos. Sí. Fiestas Patrias es clave ahí, digamos. Efectivamente, de hecho, esa era una de las razones por las cuales se esperaba que creciera 0,5 o 0,6%. Pero de todos modos hubo un aumento importante en lo que se denomina de manera técnica los volátiles. Los volátiles son más bien productos que van a crecer por alguna coyuntura, etcétera, pero no necesariamente determinan la inflación de mediano plazo. Entonces, en este caso en particular fueron los alimentos volátiles, por ejemplo las papas, el pan, también paquetes turísticos y transporte, pero principalmente la gasolina como producto, fue lo que explica este aumento del mes. Impacto del dólar en términos de los combustibles, ¿no? ¿En parte? En parte, en verdad el impacto del dólar, si es que hay un impacto visible importante, probablemente se va a ver en los meses de final de año, no en este. Acá fueron los alimentos en verdad los que crecieron harto. La incidencia de hecho de la papa explicaba cerca del 25% del alza del mes. Entonces fue bien relevante, la papa se duplicó en un año. Claro, y puede pasar que de repente hayan precios que se dupliquen, están creciendo, pero esto fue en 3 meses. O sea, puede en muy poco tiempo. Sí, el aumento. Si uno mira los datos, básicamente va creciendo en regular, como crecen los precios, y llega un momento en julio que se dispara, después se dispara de nuevo y ahora se vuelve a disparar, y esos 3 meses hicieron que finalmente se duplicara el precio, incidiera mucho en este indicador y terminara básicamente con una influencia de coyuntura. ¿Qué explica el avance que ha tenido la papa? Porque hasta llegamos en algún minuto en que autoridades deslizaban, lo voy a poner en esos términos, eventuales concertaciones de precios, cosa que ahí quedó, digamos, más bien se deslizó la idea. Pero, ¿qué elementos han hecho de que este producto tan importante, digamos, en la mesa de los chilenos y las chilenas haya subido en tan corto tiempo de una manera tan importante? Claro, subió de manera importante, en su momento se hablaron de las lluvias, pero también habían otras que ya estaban cosechadas, entonces al final son muchas cosas las que pueden afectar el precio. Hay cuestiones como por ejemplo el transporte, que es relevante, que subió también, ya subió bastante. La gasolina ya hace que suba todos los alimentos. Ya hace que suba todo. Y también, bueno, las papas son de guarda, suben los arriendos, etcétera. Yo creo que ahí habría que hacer un estudio más acabado como para entender exactamente cuáles son los factores, pero uno no puede a priori decir que es solamente una cosa, sino que son varios factores los que están influyendo en esto. Ahora, lo interesante de esto es que, o lo interesante que hayan sido ese tipo de alimentos los que influyeran en este indicador, es que en términos macro o en términos de estabilidad de los precios macro, no cambia mucho el escenario que uno tenía previo a pesar de la sorpresa. Eso es positivo, porque finalmente los volátiles son los que presionan a un IPC mayor, digamos, pero es distinto cuando no son los volátiles, cuando es una alza permanente y sostenida como la que hemos tenido los últimos 2 años, ¿no? Claro. Para verlo desde el punto de vista de lo positivo del dato. Claro. Estos datos yo creo que uno los puede ver desde 2 puntos de vista. El punto de vista macro, que es el que estamos conversando, hoy día nos preocupa básicamente la convergencia y el ajuste
de las variables macroeconómicas. Entonces, cuando uno mira este dato, a uno le preocupa, por cierto, el dato del mes, pero también qué está pasando con los no volátiles, que son un buen predictor de esta inflación o de los precios en el mediano plazo. ¿Cuáles son los no volátiles, por ejemplo? Los no volátiles es un indicador aparte que se publica con todos los productos que son menos volátiles. Ahí hay una serie de productos, no me acuerdo ahora específico, pero los que no tienen grandes variaciones en sus precios. Claro, pero además no tienen grandes variaciones, no están sujetos necesariamente a este tipo como de variables que de repente son exógenas o ese tipo de cosas. Como la gasolina es un volátil. Entonces, estos no volátiles nos dicen un poco la temperatura de cómo va la inflación en el mediano plazo y son los que sirven para tomar decisiones de política monetaria, para entender cómo vamos convergiendo. Y los no volátiles resultaron estar dentro de la expectativa, los no volátiles no sorprendieron. Los no volátiles muestran que estamos en el proceso de ajuste. Entonces, básicamente, el dato que vimos es un dato coyuntural. Ahora, la pregunta es si es que en los próximos meses esto se sostiene. Y podría pasar que si se empiezan a sostener estos efectos, se termine traspasando eso a los no volátiles, que fue lo que pasó cuando tuvimos el periodo hiperinflacionario. El no volátil se demora un poco más en captarlo, pero si es que se traspasa, entonces ahí empezarían a cambiar los escenarios de mediano plazo. Hoy día con este dato no cambian fuertemente los escenarios de esperar una inflación cercana a 4,3 a fin de año. Claro. Porque aquí hacemos, sin entrar al detalle de los datos, digamos, que es bien relevante hacer ese desagregado, pero muy distinto a lo que podría ser, no quiero decir septiembre del año pasado, pero sí primer semestre del año pasado o inicios del segundo semestre, donde todos los productos medidos en la canasta del IPC de la inflación tenían esto, subían. Aquí, entre volátiles y no volátiles, están todo igual. Había un cambio. Sí, y de hecho el cambio de los no volátiles costó más. Al principio del año uno veía momentos en que la inflación cedía un poco y los no volátiles seguían subiendo, entonces uno decía, mira, el Banco Central por eso esperó y de repente los no volátiles empezaron a bajar y ahora han seguido esa tendencia. Y mientras sigue esa tendencia, entre medio hay algunos efectos inesperados como que crece el precio de algún producto, en su momento fue el pan, pasamos por el aceite, ahora las papas, que pasan por ciclos. Las paltas en su minuto también. Las paltas, que pasan por ciclos que van a afectar el dato puntual, pero la tendencia es que estamos convergiendo a un equilibrio y uno esperaría que de aquí a fin de año y de cara al próximo año se normalicen las cifras de inflación y también así todas las que están en torno a ella, como por ejemplo que se empiecen a normalizar las tasas o siga el proceso de normalización de tasas, etc. Entonces, esa es una mirada como macro. Hay otra mirada también que uno puede hacer más micro, que es que, y ahí sí importa la coyuntura, que es que si hay una inflación, me está diciendo que está subiendo, ya sea coyuntural o no, los alimentos y eso impacta el cálculo de la canasta de la pobreza, impacta también otros cálculos y básicamente porque los alimentos son más relevantes en la canasta de los hogares con menores ingresos. Entonces, los hogares con menores ingresos tienen una mayor proporción de alimentos y cuando el no inesperado... Cuando se analiza lo que es la canasta básica. Claro, cuando el inesperado proviene de los alimentos, empiezan a ver ahí... Le pega más fuerte. Le pega más fuerte a los hogares de menores ingresos. Entonces, eso es un poco lo que pasa ahora, por ejemplo, en el caso particular de la papa, en términos de peso, es el doble de peso en los hogares de menor ingreso respecto a los hogares de mayor ingreso. Solo la papa como producto, así como para poner una... Pero queda clarísimo. Entonces, si el efecto al alza proviene de ahí, entonces también en términos de canasta va a afectar más a esos hogares. Eso no quiere decir que necesariamente la gente a las cuales se le documentó con esa canasta tenga que comprar papa. Ellos perfectamente pueden no comprar papa y sustituir, pero en términos analíticos es esa canasta la más afectada. Analicemos también con otro dato que entregó el Instituto Nacional de Estadística y tiene que ver con los salarios. De hecho, hay una tendencia que se repite, 6 meses, si no me equivoco, consecutivos de alza en los salarios. Muchos dicen, pero ¿cómo va a haber aumento en los salarios si mi salario se le igual, mi sueldo? Es justamente por la inflación. Y ahí muestra que efectivamente ha ido cediendo la inflación. Es decir, el poder adquisitivo como que tiene un impulsito. Claro. De hecho, como hoy día estamos en un periodo de ajuste. Entonces, lo que pasó antes fue que hubo periodos consecutivos en los cuales los salarios reales fueron negativos.
y ahí tampoco la gente veía necesariamente que sus salarios cayeran, Claro. pero estaba cayendo su poder adquisitivo. Porque y eso los precios pasó, eran más altos y finalmente... y el salario se mantenía, entonces empezó sucesivamente a perder ese poder, y ahora hace un par de, con el control de la inflación básicamente, o con este proceso de reducción en el crecimiento de los precios, empezó ese indicador a dar luces de un crecimiento real positivo. Ahora, de todas maneras, eso no quiere decir que los ingresos o que el mercado laboral está bien. Tenemos otros datos que muestran que el mercado laboral como tal también está excluyendo a mucha gente de él, y esas personas no tienen salario y no están en este indicador. Ujú. ¿Se mantienen, Víctor, las proyecciones de inflación para este año y el próximo, pese a este dato que estuvo por sobre lo esperado de septiembre de inflación? Sí, se pueden correr dependiendo. Acá en el mercado hay varios actores y todos los actores tienen sus propios modelos. En algunos se puede mantener, en otros se puede correr, pero el margen va entre 4,3, 4, entonces Ya, puede... es para este año. Para los 12 meses a diciembre. Para los 12 meses de diciembre. Esa es la que uno... Sí. Esa es la que uno tiene que ver, no quedarse solamente con una fotografía, una parte, digamos. Porque el acumulado puede estar reflejando, por ejemplo, un proceso inflacionario muy relevante que haya pasado en enero y febrero, y en verdad en diciembre tú ya estás convergiendo. Entonces la que te interesa más es las 12 meses anuales en diciembre para ver lo que va a pasar de cara al próximo año. De cara al 2024, donde Exacto. la proyección es justamente donde ya se concreta de mayor manera este ajuste de la inflación. Exacto. Ese ajuste Eso es lo que uno espera. Eso es lo que uno no espera. hay, si en el fondo, estos eventos que son coyunturales, como por ejemplo uno puede decir aumentó el precio de la papa, de la palta, el aceite, Claro. eventualmente pueden tener su ciclo, entonces crecen. Ahora, cuando se vuelven muy persistentes, van a afectar esas medidas y pueden retrasar, por ejemplo, la convergencia, pero de todas maneras hay una convergencia clara en el último tiempo que probablemente va a terminar por ocurrir a los valores o a la meta del Banco Central, o a la normalización, por decirlo de otra forma, Claro. del indicador, el próximo año. Víctor, en ese punto, la política monetaria o el cambio en la política monetaria por parte del Consejo del Banco Central, que es bajar la tasa referencial, la tasa de política monetaria, que estaba en 11,25%, llegó a ese punto, ¿ha tenido efecto justamente en esto? El objetivo del Banco Central es mantener la inflación a raya, y una de las herramientas es justamente la tasa de interés, tasa de política monetaria. Claro. ¿Se ha visto ese efecto desde la política monetaria? Que impacte la inflación subiéndola un poco más. Sí. Más que subirla un poco más, acá lo que pasa con el Banco Central es que los procesos de convergencia que el Banco Central tiene son más amplios y los movimientos de las tasas no afectan de un mes para otro necesariamente en eso. No es automático, es más lento. Claro. No es como la política fiscal. Ya. Entonces, esos movimientos lo que hacen es efectivamente bajo un plan de una convergencia, y por eso el Banco Central dice, mira, vamos a converger de aquí al 2024 y en el transcurso voy a ir cambiando la tasa para que eso se produzca. Ahora, si es que hay algo muy distinto y que probablemente de cara a una política monetaria, lo que a uno más le preocupa es el sin volátiles. Entonces, si es que el sin volátiles se empieza a mover, uno podría ver que algún escenario del Banco Central pueda cambiar. Pero hoy día eso no ha pasado. Entonces, el escenario que presentó, por ejemplo, en septiembre, que fue recién, no cambió mayoritariamente con el dato de hoy día. ¿Cómo conversa también la mirada del crecimiento, la proyección de crecimiento? Los últimos IMASEC, digamos, que dejan en evidencia lo que se sabía, en términos de que este año puede haber una variación nula, el crecimiento no se va a crecer o eventualmente retroceder. Claro. Esto está todavía, queda poquito ya para terminar el año, entonces uno puede ir sacando las cuentas, pero más bien proyectando lo que va a pasar el próximo año. ¿Cómo conversa también con el índice y los índices de inflación? Sí, porque al final, y de todas maneras, los índices de inflación están mostrando una economía también con menos actividad. Si la economía tiene menos actividad es justamente para controlar esa inflación que teníamos hace un tiempo atrás. Entonces, por eso pasamos por este periodo de ajuste en el que este año probablemente el producto va a caer. Nosotros estimamos si es que debería estar en torno a 0,4% una caída. El Banco Central pone en el último IPOM un rango entre 0,5 y 0. 0,5 y 0, claro. Dice, no crecemos no o decrecemos. crecemos o retrocedemos. Claro. Nosotros pensamos que efectivamente vamos a tener un sesgo a la baja, es decir, va a estar por ahí por 0,4 probablemente, eso va a depender de lo que queda.
Y ese ajuste, en el fondo, es de hecho para que la inflación también pueda converger. Era un ajuste doloroso porque eso significa generar menos empleo, significa problemas económicos. Doloroso, etcétera. pero necesario. Pero si no, iba a salir más caro. Y de cara al largo plazo, en el fondo, el crecimiento, la discusión del crecimiento, tiene que ver con una cosa es el ajuste en el ciclo, es decir, yo estoy en un ciclo de ajuste en el que voy a tener una caída del PIB y eventualmente el próximo año voy a tener un crecimiento de 2%, pero parece que ese es nuestro techo hoy día o nuestro más probable de aquí a lo que sigue. Entonces, las discusiones de crecimiento o de volver a crecer tienen relación con un poco volver a tener una capacidad de crecer por sobre el 2. Si es 0 a final de año o si es menos 0,4, va a ser parte de un ajuste. Yo creo que el problema real está en que si uno ve, por ejemplo, las proyecciones del Banco Central, proyecta para el próximo y para el otro y para el otro y así sucesivamente 2%. Claro, porque aquí siempre está el juego de, uno podría decir, expectativa versus realidad o proyección versus el dato finalmente que avala o no esa proyección o que mantiene la proyección. Muchas veces, pero este dato es negativo. Bueno, pero está dentro de las proyecciones, entonces eso es lo positivo. Sabemos hacia dónde vamos, se mantiene, digamos, siempre evidentemente ante las vicisitudes de la vida, digamos, que vayan cambiando esto. Claro. Ese es el punto. Bien, pues Víctor Martínez, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Gracias a ti por la Que invitación. te vaya muy bien. Buenas tardes. Chao.